Juliana supo que algo andaba mal en el momento en que escuchó que se abría la puerta. Apenas amanecía. El reloj digital de la estufa marcaba las 7:04 de la mañana, los números grabados en su mente tras una noche sin dormir. El café de su taza se había enfriado hacía horas, pero ella no se había movido. No había necesitado hacerlo. Cada segundo desde la medianoche se había prolongado interminablemente, lleno de la misma pregunta dando vueltas en su mente. ¿Dónde estás? Las llaves tintinearon contra la mesa de la entrada. Sonidos familiares. Sonidos normales. De esos que deberían haber significado consuelo. En cambio, cayeron como insultos. Estás exagerando. La voz de Tyler llegó desde el pasillo, despreocupada y distante, como si nada de esta mañana, ni de la noche anterior, estuviera fuera de lugar. Como si no se hubiera perdido su cumpleaños. Como si no se hubiera esfumado sin decir palabra. Juliana se quedó sentada en la mesa de la cocina. Tyler apareció en la puerta momentos después. Tenía el pelo revuelto y la camisa arrugada. Parecía cansado, pero no culpable. Eso fue lo que más dolió. Sin pánico. Sin vergüenza. Sin urgencia por explicar. Megan me llamó anoche, dijo, ya defendiéndose. Sobre las 8. Estaba sufriendo un ataque de pánico. No podía ignorarla. Juliana miró la mesa en lugar de a él. Un leve rasguño en la madera que no recordaba haber visto antes. Tal vez siempre lo había estado. No contestaste el teléfono, dijo en voz baja. Te llamé 6 veces. Estaba en silencio, respondió encogiéndose de hombros. No los vi hasta esta mañana. Su cumpleaños. Reducido a una molestia. Tyler se adentró en la cocina, bajando la voz como siempre que quería parecer razonable. Lo está pasando mal. Su padre está enfermo. Solo necesitaba hablar con alguien. Juliana tenía 29 años. Llevaba casada 3 años. Tiempo suficiente para reconocer la diferencia entre honestidad y actuación. Esta era esta última. Púlida. Ensayada. Vacía. Algo en su interior cambió, no bruscamente, ni dramáticamente, sino con una silenciosa firmeza. Como una puerta que se cierra sin portazos. Ella miró su mano izquierda. El anillo de bodas reflejó la luz y la finura del oro, antaño apreciado. Recordó el día en que él se lo puso en el dedo, prometiéndole un eterno amor con una sonrisa que ahora parecía un recuerdo impreciso. Sin decir palabra, se quitó el anillo y lo colocó sobre la mesa. El suave clic resonó más fuerte que cualquier argumento. Tyler dejó de hablar. Su expresión pasó de la irritación a la confusión, y luego a algo parecido a la preocupación. ¿Qué haces? Juliana se puso de pie. Tenía el corazón acelerado, pero las piernas le temblaban. Pasó junto a él hacia el pasillo, lo suficientemente cerca como para percibir un aroma que no le pertenecía. Floral. Dulce. Juliana, dijo bruscamente. ¿Qué es esto? Ella no respondió. El silencio era el primer límite que había establecido en años. Al abrir la puerta del dormitorio, los recuerdos la asaltaron sin ser invitados. ¿De quién había sido antes de Tyler? Vocinglera. Obstinada. Sin complejos. Una mujer cuya risa una vez llenó habitaciones. En algún momento del camino, aprendió a encogerse. Ahora, parada en la puerta de la vida que estaba a punto de desmantelar, Juliana sintió algo desconocido pero poderoso creciendo en su pecho. Claridad. Y ella aún no sabía hasta dónde llegaría la verdad, pero estaba a punto de descubrirlo. Juliana pensó que quitarse el anillo fue la parte más difícil. No tenía idea de que la verdadera traición aún estaba esperando a ser descubierta. Juliana cerró la maleta con más fuerza de lo necesario. El sonido recorrió el dormitorio como una advertencia, aguda y definitiva. Tyler rondaba detrás de ella, caminando en círculos cerrados, su frustración se hacía más fuerte con cada pregunta sin respuesta. ¿Así que te vas sin más? Preguntó. ¿Sin siquiera hablar de esto? Juliana dobló un suéter con cuidado, alisando la tela como solía suavizar las discusiones. Viejas costumbres intentaban aflorar. Ella las reprimía. Te escucho, dijo con calma. No dices nada nuevo. Eso pareció irritarlo más que la ira. Se pasó una mano por el pelo. Así no funciona el matrimonio. No te marchas así como así cuando las cosas se ponen incómodas. Hizo una pausa, con las manos inmóviles alrededor de un par de vaqueros. Lentamente, se giró para mirarlo. Pasaste mi cumpleaños con tu exnovia, dijo con voz serena. El matrimonio tampoco funciona así. Por un momento, no tuvo nada que decir. Juliana volvió a empacar,
con la mente perdida en el pasado. Recordó cuando el nombre de Megan apareció por primera vez en su relación, 6 meses después de empezar a salir. Novio de la prepa, había dicho Tyler. 4 años juntos. El tipo de vínculo que nunca desaparece del todo. Juliana sonrió entonces, orgullosa de su madurez. Los adultos podían ser amigos de sus ex. Eso creían las mujeres seguras de sí mismas. Al mirar atrás, las señales de advertencia brillaban como bengalas que ella había decidido ignorar. Tyler se alejaba de ella a altas horas de la noche. Menciones casuales de reuniones para tomar café que la inquietaban por razones que no podía explicar. La vez que encontró un solo pendiente en su coche, plateado, desconocido. Eso debe ser de antes, dijo riendo. Le estás dando demasiadas vueltas. Ella le había creído. Creer era más fácil que sospechar. La maleta ahora estaba casi llena. Tyler la siguió al baño, bloqueando la puerta. Al menos explícame qué crees que está pasando. Juliana sostuvo su mirada, mirándolo de verdad por primera vez en meses. Quizás años. Creo que me has estado pidiendo que acepte las cosas que me duelen, dijo. Y finalmente dejé de aceptarlas. Ella pasó junto a él y cruzó el pasillo hacia su escritorio. La computadora portátil estaba abierta, brillando suavemente, como si estuviera esperando. Juliana dudó. Nunca había revisado sus cosas. La confianza había sido su límite. Pero la confianza solo funcionaba cuando no se la explotaba. Sus dedos se movían casi por sí solos. Recordó haber notado meses atrás cómo los mensajes se sincronizaban entre sus dispositivos. Una vez, al pasar por allí, apareció un mensaje con el texto, «Mamá». Supuso que era su madre. Ahora, la curiosidad se endureció y se convirtió en resolución. Ella hizo clic. El hilo se abrió instantáneamente. Anoche fue perfecta. Te extrañé. Yo también. Le diré que tuve una emergencia en el trabajo. No sospecha nada. Jules no tiene ni idea. Siempre lo ha tenido. Juliana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ella se desplazó. Y se desplazó. Los meses se convirtieron en años. Aniversarios. Viajes de negocios. Fotos que no debía ver, habitaciones de hotel, reflejos en espejos, el brazo de Tyler alrededor de la cintura de Megan. Su cumpleaños no fue una excepción. Era una rutina. Le había estado mintiendo desde antes de los votos. Durante ellos. Después de ellos. Detrás de ella se oían pasos que se acercaban. Juliana cerró la computadora portátil de golpe, con las manos temblando mientras agarraba su maleta. ¿De verdad vas a hacer esto?, se burló Tyler. Te vas sin dejarme explicar. Ella lo miró una vez. Realmente lo miró. No queda nada por explicar. Salió por la puerta cargando con el peso de la verdad y dejando atrás al hombre que pensó que ella nunca miraría con la suficiente atención para encontrarla. Juliana pensó que irse era el final, pero la evidencia que acababa de ver era solo el comienzo de lo que descubriría. Juliana se registró en el hotel poco después del mediodía. La habitación era pequeña, impersonal, y olía ligeramente a detergente y limpiador de limón, pero estaba en silencio. Benditamente silenciosa. No había preguntas en el aire. No se exigían explicaciones. Por primera vez en años, no tenía que preguntarse dónde estaba Tyler ni qué versión de la verdad le diría al ser confrontada. Dejó la maleta y se sentó en el borde de la cama, mirando la pared hasta que su teléfono vibró. Luego vibró de nuevo. Y otra vez. El nombre de Tyler llenó la pantalla en una sucesión incesante. Ella no respondió. Ya conocía el ritmo de sus mensajes. Primero, confusión. Luego, enojo. Luego, disculpas elaboradas para sonar sinceras. Finalmente, culpa disfrazada de preocupación. Ella apagó el hilo y se recostó. El cansancio finalmente la venció. A la mañana siguiente, Juliana se dirigió a la casa de su madre. El camino de entrada familiar se sentía como un salvavidas. En cuanto se abrió la puerta, la máscara que Juliana había usado durante años se quebró. Las palabras salieron a borbotones, sobre el cumpleaños, las mentiras, los mensajes, los apodos que la había usado cuando creía que nunca la vería. Su madre escuchaba sin interrumpir, con el rostro tranquilo pero los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sabía que algo andaba mal, dijo en voz baja cuando Juliana terminó. Lo veía cada vez que llegabas a casa. Simplemente no quería presionarte antes de que estuvieras lista. Juliana asintió. No dejaba de pensar que si me esforzaba más, al final me elegiría. Su madre le tomó las manos. Nunca fuiste el problema.
Simplemente no merecía tu lealtad. 3 días después, Tyler apareció. Juliana salió antes de que él pudiera tocar el timbre. Él estaba al final del camino de entrada con rosas, sus favoritas, y una expresión que ella reconoció al instante. Un remordimiento cuidadosamente ensayado. Jules, por favor, dijo. ¿Podemos hablar? Ella se cruzó de brazos. ¿Sobre qué? Sobre arreglar esto, respondió. El matrimonio no es desechable. No te rindes solo porque las cosas se ponen difíciles. Por un instante, la familiar atracción la atrajo. El recuerdo de los buenos tiempos. La risa. El hombre con el que creía haberse casado. Entonces las palabras aparecieron en su mente. Jules no tiene ni idea. Siempre lo ha tenido. Te has acostado con Megan durante todo nuestro matrimonio, dijo Juliana rotundamente. No hay nada que arreglar. Su expresión vaciló. Eso no es cierto. Leí los mensajes, respondió ella. Todos. El silencio se prolongó entre ellos. Finalmente, exhaló con fuerza. De acuerdo. De acuerdo. Cometí errores. Pero eso no borra todo lo que teníamos. ¿Fue real cuando le enviaste mensajes de texto durante la recepción de nuestra boda? Preguntó. Él no respondió. Megan era solo una debilidad, dijo en cambio. Una vieja costumbre. No significaba nada. Juliana se rió, pero no tenía gracia. Si no significaba nada, ¿por qué mentiste durante 3 años? Porque sabía que reaccionarías así, espetó. Siempre exageras. Ahí estaba. Incluso ahora, atrapado en la verdad, él la culpó. Quiero el divorcio, dijo Juliana. El rostro de Tyler palideció. No hablas en serio. Nunca he sido más serio. Se dio la vuelta y volvió a entrar, cerrando la puerta. A través de la ventana, lo vio quedarse paralizado antes de regresar finalmente a su coche. Esa tarde, Juliana contactó a una abogada de divorcios llamada Bethany. Mientras le contaba el asunto, las mentiras y los mensajes, Bethany escuchaba atentamente. ¿Aún tienes acceso a esos mensajes? Sí, dijo Juliana. Tomé capturas de pantalla de todo. Bien, respondió Bethany. Eso va a ser más importante de lo que crees. Juliana salió de la oficina con una extraña sensación nueva en el pecho. Resolver. Juliana pensó que lo peor había pasado, pero una vez que comenzara el proceso legal, descubriría cuán profundo era realmente el engaño de Tyler. Esa noche, Juliana inició sesión en su cuenta bancaria conjunta. No lo había planeado. La única intención era distraerse, mantener las manos ocupadas mientras sus pensamientos se aceleraban. Pero en cuanto cargó la pantalla, una silenciosa inquietud se apoderó de su pecho. Siempre habían mantenido sus finanzas prácticamente separadas. En aquel entonces les había parecido práctico, incluso moderno. Una cuenta compartida para los gastos del hogar, todo lo demás individual. Tyler había insistido en ello al principio del matrimonio, presentándolo como una señal de confianza. No tenemos por qué vigilarnos, había dicho. Juliana se desplazó. El saldo fue menor del esperado. Al principio, asumió que no era nada. Compras. Servicios. Una factura atrasada. Pero cuanto más miraba, menos sentido tenía. Había retiros que no reconocía, cantidades que no coincidían con ningún gasto recurrente. Transferencias a una cuenta externa que nunca había visto. Su pulso se aceleró. Abrió el historial de transacciones y empezó a buscar fechas. Cargos de restaurantes en zonas de la ciudad que nunca había visitado con Tyler. Un cargo de hotel un fin de semana que él afirmaba haber estado en una conferencia de ventas. Entonces, algo más le llamó la atención. Una joyería. Casi $800. Juliana frunció el ceño e instintivamente se tocó el cuello. No tenía un collar de $800. Apenas tenía joyas. Tyler siempre bromeaba diciendo que era fácil de mantener, como si eso fuera un cumplido en lugar de una conveniencia. Su estómago se retorció cuando se dio cuenta. Abrió otra pestaña e inició sesión en su cuenta de tarjeta de crédito. La tarjeta de Tyler, la vinculada a sus gastos de empresa. Nunca lo había cuestionado. ¿Por qué lo haría? Ahora, las declaraciones contaban una historia que ella no quería leer. Más hoteles. Más restaurantes. Un viaje de fin de semana a Austin que definitivamente no fue una conferencia. Sin reembolso de su empresa. Sin recibos. Él no solo le había estado mintiendo. Había estado financiando su romance con su dinero. Con su dinero. Juliana se recostó en la silla,
La habitación le daba vueltas. Pensó en su trabajo, las largas jornadas, los ascensos por los que había luchado, la estabilidad que había aportado a su matrimonio. A Tyler le gustaba bromear diciendo que ella era la responsable. Resultó que también había sido la financiera. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Tyler. Jules, por favor. Sé que metí la pata, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Terapia. Consejería. Lo que sea. No tires por la borda todo lo que construimos. Todo lo que construimos. Juliana no respondió. En cambio, abrió una nueva carpeta en su portátil y empezó a guardar capturas de pantalla. Cada transacción. Cada transferencia. Corroboró las fechas con los mensajes que ya había capturado. Cuando un cargo de hotel coincidía con una noche que él decía haber pasado con amigos, lo anotó. Cuando la cuenta de un restaurante coincidía con un mensaje que decía, «Tengo muchas ganas de verte esta noche», lo resaltó. Cuando terminó, la carpeta estaba repleta de pruebas. 30 páginas. No se trata solo de una aventura, sino de una traición deliberada y sistemática. Ella le envió un correo electrónico con todo a Bethany con un breve mensaje. «Déjame saber qué más necesitas». Cuando Juliana por fin cerró la laptop, el sol se ponía por la ventana. Salió al porche trasero de su madre, dejando que el aire fresco de la tarde la calmara. La ira seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no era aguda. Estaba concentrada. Útil. Tyler había creído que ella no se daría cuenta, que no cuestionaría, que deseaba la paz más que la verdad. Él estaba equivocado. Por primera vez desde que salió del apartamento, Juliana sintió que algo parecido al control regresaba. No sobre él, sino sobre su propia vida. Y ella apenas estaba empezando. Juliana había descubierto la traición financiera, pero no tenía idea de que las mentiras de Tyler estaban a punto de intensificarse de una manera que nunca esperó. Los papeles del divorcio llegaron 3 semanas después. Juliana supo el momento exacto en que Tyler los recibió porque su teléfono explotó. Llamadas perdidas. Mensajes apilados uno sobre otro como fichas de dominó. Estás cometiendo un gran error. De verdad que te vas a arrepentir. Nunca pensé que serías tan vengativo. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y se preparó té. Manzanilla. Sus manos estaban firmes como nunca antes. El silencio, había aprendido, era el único idioma que Tyler no podía retorcer. Pasaron 20 minutos. Su teléfono vibró otra vez. ¿Podemos simplemente hablar, por favor? Juliana no respondió. Lo que no había previsto fue la represalia. Empezó sutilmente. Su madre mencionó que Tyler había pasado por su casa mientras Juliana estaba fuera, con lágrimas en los ojos, hablando de malentendidos y segundas oportunidades. Se había presentado como desconsolado, confundido, desesperado por salvar su matrimonio de una esposa que se estaba distanciando. Entonces llamó su hermano Caleb. Me envió un mensaje, dijo Caleb con cuidado. Dijo que últimamente has estado muy estresada, que quizá no estás pensando con claridad. Juliana cerró los ojos. Incluso ahora, Tyler intentaba controlar la narración. La línea final se cruzó 2 días después. Su jefa, Patricia, le pidió que entrara a su oficina. Recibí una llamada inusual esta mañana, dijo Patricia, cruzando las manos sobre el escritorio. Su esposo quería expresar su preocupación por su bienestar emocional. Insinuó que su situación personal podría estar afectando su juicio en el trabajo. Juliana sintió que el calor le subía a la cara. ¿Te llamó? Dijo que estaba preocupado, respondió Patricia, observando su expresión. ¿Te gustaría explicarme qué pasa? Durante años, Juliana lo habría minimizado. Lo habría protegido. Lo habría suavizado. Pero ese instinto había desaparecido. Mi esposo me ha estado engañando durante todo nuestro matrimonio, dijo con serenidad. Le pedí el divorcio. Está intentando recuperar el control. El rostro de Patricia se suavizó. Lamento que estés pasando por eso. Y que conste que una llamada no cambiará mi opinión sobre tu trabajo. Sintió alivio, seguido rápidamente por ira. Esa tarde, Juliana llamó a Bethany. Está contactando a mi familia. A mi trabajo, dijo Juliana. ¿Puedo hacer algo? Documéntalo todo, respondió Bethany sin dudarlo. Mensajes, llamadas, mensajes de voz. Si esto continúa, podemos denunciar el acoso. Los jueces no ven con buenos ojos la intimidación. Fue durante esa conversación que Bethany mencionó algo inesperado. Revisé los registros de la propiedad, dijo.
El enganche del apartamento salió íntegramente de tus ahorros, ¿verdad? Sí, respondió Juliana. Tyler no tenía mucho dinero ahorrado en ese momento. ¿Y después hablaron de que él aportara más a la hipoteca? Juliana dudó. Lo hablamos, pero nunca lo pusimos por escrito. Bethany hizo una pausa. ¿Por qué no ha contribuido más? Ambos han pagado exactamente el 50%. A Juliana se le encogió el estómago. Nunca me había dado cuenta. Es normal, dijo Bethany con suavidad. Confiaste en él. Pero legalmente, esto importa. Tu patrimonio es mucho mayor, sobre todo si se combina con pruebas de malversación de fondos conyugales. Por primera vez desde que comenzó el divorcio, surgió la esperanza. Tyler no solo la había traicionado emocionalmente, había dejado un rastro que podría costarle mucho más de lo que creía. Esa noche, Juliana escribió una lista. No de venganza, sino de límites. Lo que quería del divorcio. Lo que se negaba a aceptar. El apartamento. Reembolso. Una ruptura limpia. Tyler había pasado años tratando su confianza como una debilidad. Ahora, se estaba convirtiendo en su palanca. Juliana pensó que la manipulación de Tyler había llegado a su punto máximo, pero la evidencia que Bethany descubrió a continuación cambiaría todo el caso. 2 semanas después, Bethany llamó con un tono que Juliana no había escuchado antes. Enfocado. Nítido. Solicité los registros financieros de Tyler, dijo. Y surgió algo interesante. Juliana se enderezó en su silla. ¡Qué interesante! La cuenta externa que marcaste, a la que se dirigían las transferencias, no es solo suya. El agarre de Juliana se hizo más fuerte alrededor de su teléfono. Es una cuenta conjunta, continuó Bethany. Tyler y Megan. La abrieron hace poco más de un año. Las palabras cayeron lentamente, cada una más pesada que la anterior. Ha estado canalizando dinero allí constantemente, dijo Bethany. No solo pequeñas cantidades. Cientos a la vez. A veces miles. No fue un gasto descuidado. Fue intencional. Juliana cerró los ojos. 1 año. Eso significaba que Tyler había estado planeando, elaborando estrategias, construyendo una vida financiera independiente con otra mujer mientras compartía la cama con su esposa y la dejaba pagar la mitad de la hipoteca. Estaba robando al matrimonio, dijo Juliana en voz baja. Sí, respondió Bethany. Y eso lo cambia todo. Bethany explicó los siguientes pasos con detenimiento. En Texas, la división de bienes no tenía por qué ser equitativa si se podía demostrar la culpa. La infidelidad combinada con la mala conducta financiera era significativa. Poderosa. Presentaré una moción de división desigual, dijo Bethany. Argumentaremos que conserve la plena propiedad del apartamento y reciba un reembolso por los fondos desviados. Juliana sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era exactamente alivio, sino validación. Esa noche, el nombre de Tyler volvió a iluminar su teléfono. ¿Por qué me haces esto? Lo estoy perdiendo todo. No tienes que destruir mi vida solo porque estás herido. Juliana se quedó mirando la pantalla y una risa amarga escapó de sus labios. Destruye su vida. Había vaciado sus ahorros. Había mentido con juramentos. Se había burlado de ella a sus espaldas. Y ahora que las consecuencias finalmente llegaban, quería clemencia. Ella no respondió. En lugar de eso, reenvió los mensajes a Bethany y los agregó al archivo cada vez mayor. Las represalias se intensificaron rápidamente. Tyler empezó a dejar mensajes de voz, monólogos largos y divagantes que oscilaban entre la disculpa y la acusación. 1 minuto rogaba. Al siguiente, estaba furioso. Estás poniendo a todos en mi contra, espetó en un mensaje. Les estás contando cosas que deberían haber permanecido en privado. Esto es acoso. Juliana casi se rió de la ironía. Cuando la hermana de Tyler le envió un mensaje acusándola de abandonar el matrimonio, Juliana no discutió. Envió una sola captura de pantalla. Un mensaje de la noche de bodas. Parecía feliz en la recepción. Se sintió un poco mal, la verdad. No hubo respuesta. Pero 2 horas después, Tyler dejó otro mensaje de voz, esta vez furioso. No tenías derecho a compartir eso. Juliana también lo reenvió. Tras bambalinas, la imagen cuidadosamente cuidada de Tyler se estaba desmoronando. Su madre lo llamó llorando. Sus amigos dejaron de invitarlo a salir. Megan, aparentemente al darse cuenta de que la situación ya no era un secreto ni una aventura romántica, dejó de responder a sus mensajes por completo.
Por primera vez desde que Juliana lo conocía, Tyler no tenía el control. Y eso le aterrorizaba. La fecha del juicio fue fijada para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, Juliana se centraba en sí misma. Citas con el psicólogo. Largos paseos. Reaprender lo que se siente existir sin prepararse para la decepción. Se sintió más ligera. Más clara. Mientras tanto, Tyler se estaba desmoronando públicamente. Cada mensaje de ira, cada intento de manipulación, cada arrebato imprudente solo reforzaba su caso. Estaba documentando su propia caída. Bethany volvió a llamar una tarde. «Creo que deberías prepararte», dijo. «Esta audiencia no saldrá como él espera». Juliana miró por la ventana. La luz del sol se derramaba sobre el suelo. Durante años, Tyler había contado con su silencio. Ahora era la verdad la que hablaba por sí sola. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Juliana creía que estaba lista, pero nada la preparó para lo que Tyler intentaría a continuación dentro de la sala del tribunal. La mañana de la audiencia llegó tranquilamente. Demasiado silenciosamente. Juliana estaba sentada en el asiento del copiloto del coche de Bethany, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo el juzgado se agrandaba a través del parabrisas. Esperaba nerviosismo, palmas sudorosas, pensamientos desbocados, pero lo que sintió fue una extraña calma. De esas que se instalan cuando ya se ha tomado una decisión y no hay vuelta atrás. Dentro de la sala del tribunal, Tyler ya estaba sentado en la mesa de enfrente. Se veía diferente. Más delgado. Tenso. Su traje estaba impecable, pero no ocultaba la tensión en su mandíbula ni el movimiento incontrolable de su rodilla bajo la mesa. Al ver a Juliana, entrecerró los ojos, no con tristeza, sino con algo más cercano al resentimiento. Ella lo miró a los ojos brevemente y luego miró hacia otro lado. Bethany se inclinó hacia ella. «Recuerda», dijo en voz baja, «no tienes que reaccionar a nada de lo que diga. Deja que la evidencia hable». El juez entró y la sala se puso de pie al unísono. El abogado de Tyler comenzó agresivamente, pintando la imagen de un matrimonio que simplemente se había desmoronado. Insinuó que Juliana era emocionalmente inestable, abrumada por el estrés y propensa a tomar decisiones impulsivas. Sugirió que las acciones de Tyler, aunque imperfectas, estaban siendo exageradas por un cónyuge herido que buscaba venganza. Juliana escuchó sin pestañear. Entonces Bethany se puso de pie. Empezó con las finanzas. Se transmitieron los extractos impresos. La cuenta conjunta con Megan. Las transferencias. La compra de joyas. El hotel. Cada transacción estaba fechada, resaltada y explicada. El patrón era imposible de ignorar. El abogado de Tyler se opuso repetidamente. El juez lo desestimó con la misma frecuencia. Bethany se movió junto a los mensajes. Ella no los leyó todos. No le hacía falta. Seleccionó con cuidado. Las del día de la boda. Las que mostraban que la aventura no fue un error, sino un estilo de vida. Las que Tyler se refería a Juliana como despistada, segura de que nunca descubriría la verdad. Tyler miró al frente, con el rostro rígido. Cuando el juez finalmente se dirigió a él directamente, la sala se sintió más pequeña. «Señor Harrison», dijo, «¿quiere decir algo en respuesta a esta evidencia?» Tyler miró a su abogado. El hombre negó sutilmente con la cabeza. No había nada que decir. La jueza se recostó, repasando sus notas. Cuando volvió a hablar, su voz era firme. Ella falló a favor de Juliana en casi todos los puntos. Juliana conservaría la plena propiedad del apartamento. Tyler reembolsaría más de $12,000 de fondos malversados. No tendría derecho a reclamar las cuentas de jubilación de Juliana. Se acabó. Fuera de la sala del tribunal, Tyler la alcanzó en el pasillo. «Espero que seas feliz», dijo con amargura. «Me arruinaste la vida». Juliana se detuvo y se giró para mirarlo. Antes, esa acusación la habría destrozado. Ahora, apenas la percibía. «Te arruinaste la vida», respondió con calma. «Simplemente dejé de encubrirte». Ella se alejó. 6 meses después, Juliana estaba en el apartamento, su apartamento, y observaba el espacio. Las paredes estaban recién pintadas. Los muebles habían cambiado de lugar. La luz del sol llenaba las habitaciones que antes parecían pesadas. El divorcio se formalizó. Tyler había pagado. Megan se había ido. Y Juliana sintió algo que no había sentido en años. Gratis. Abrió las ventanas y dejó entrar la brisa, trayendo consigo la certeza de que su futuro finalmente le pertenecía. Juliana creía que la historia había terminado en el tribunal,
Pero la curación, pronto aprendió, era una batalla en sí misma. La curación no llegó de una sola vez. Juliana lo aprendió en las primeras semanas tras formalizarse el divorcio. Algunas mañanas se despertaba sintiéndose ligera, casi eufórica, como si el peso que había cargado durante años finalmente se hubiera aliviado. Otras mañanas, la quietud la oprimía, pesada e inesperada. Resultó que la libertad tuvo un periodo de adaptación. Comenzó terapia 2 semanas después de la audiencia. No porque se sintiera rota, sino porque no quería arrastrar un daño no examinado al resto de su vida. Su terapeuta, una mujer tranquila y observadora, le hizo preguntas que al principio Juliana no supo responder. ¿Cuándo dejaste de confiar en tus instintos? ¿Cuándo empezaste a creer que la paz era más importante que la honestidad? Esas sesiones fueron agotadoras. Algunos días, Juliana se iba con una sensación de dolor, como si se le hubiera abierto una herida. Otros días, se iba más ligera, como si las piezas se encajaran en su lugar. Empezó a comprender la sutileza con la que Tyler había transformado su mundo, como el compromiso se había convertido en silencio, como el amor en perseverancia. En casa, los cambios fueron tanto físicos como emocionales. Pintó el dormitorio de un verde salvia apagado, un color que Tyler siempre había descartado como deprimente. Ahora, se sentía relajante. Intencionalmente. Cambió las pesadas cortinas que él había elegido por unas transparentes que dejaban entrar la luz de la mañana. Pequeños gestos, pero cada uno recuperaba espacio. Los amigos comenzaron a reaparecer. No todos a la vez, algunos con timidez, otros disculpándose. Juliana se dio cuenta de que se había alejado de muchas relaciones mucho antes de que el matrimonio terminara. No porque alguien la hubiera echado, sino porque se había cansado de explicar por qué siempre estaba cansada, siempre distraída, siempre poniendo excusas para alguien que nunca aparecía. Ella no les tuvo rencor. Un viernes por la noche, salió a cenar con una vieja amiga a la que no veía desde hacía años. Se rieron como siempre, a carcajadas, sin complejos. A mitad de la cena, su amiga hizo una pausa y sonrió. «Aquí estás», dijo. «Me preguntaba cuándo volverías». Juliana se disculpó para ir al baño y lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. También empezó a pintar de nuevo. Los materiales habían permanecido intactos en un armario durante años, guardados después de que Tyler una vez lo llamara una etapa linda. Ahora, extendía lienzos por el suelo de la sala, con la pintura manchándole las manos y la música demasiado alta. No había público. No había juicios. Solo movimiento, color y liberación. Su madre notó la diferencia inmediatamente. Durante una visita dominical, vio a Juliana moverse por la cocina, segura, presente, tarareando suavemente. Cuando Juliana se giró, vio a su madre secándose los ojos. «Ahí estás», dijo su mamá. «Tenía miedo de perderte». Juliana la abrazó fuerte. «Estaba perdida», admitió. «Pero encontré el camino de regreso». No todos los momentos fueron fáciles. Ciertas canciones aún le dolían. Algunos recuerdos afloraban sin previo aviso. Pero cuando lo hacían, Juliana ya no se cuestionaba. Confiaba en lo que sentía. Lo dejaba pasar. Por primera vez en su vida adulta, no estaba construyendo su futuro en torno a las limitaciones de otra persona. Ella lo estaba construyendo alrededor de su propia verdad. Y ella apenas estaba empezando a comprender cuánto espacio eso creaba. Justo cuando Juliana pensó que había alcanzado la paz, un mensaje de su pasado amenazó con reabrir heridas que ella creía finalmente curadas. El mensaje llegó un martes por la tarde. Juliana estaba haciendo fila en el supermercado, absorta en una lista garabateada en su teléfono, cuando apareció la notificación. Un nombre que no había visto en meses. Un nombre que esperaba que permaneciera oculto. Tyler. Se le encogió el estómago al instante, un reflejo que odiaba y que su cuerpo aún recordaba. No lo abrió de inmediato. Pagó la compra, caminó hasta su coche y se sentó al volante con el motor apagado, respirando lentamente hasta que la adrenalina inicial se desvaneció. Luego lo leyó. «Sé que no debería haberte contactado. Solo quería decirte que he estado pensando mucho. Te debo una disculpa». Juliana soltó una risa corta y sin humor. Por supuesto que lo hizo. Miró la pantalla, leyendo el mensaje de nuevo. Estaba escrito con cuidado, sin acusaciones ni manipulación evidente. Solo remordimiento. O al menos eso parecía. «Te lastimé de maneras que no entendí en ese momento. Ahora lo veo. Espero que estés bien». Ahí estaba. El final suave. La puerta abierta. Juliana bloqueó su teléfono y arrancó el auto.
Esa noche, ella sacó el mensaje a colación en terapia. Su terapeuta la escuchó en silencio y luego le preguntó, ¿qué sientes al leerlo? Juliana pensó un momento. Molesta, dijo. Y, cansada. ¿Cansado de qué? Estoy harta de que quiera tener acceso a mí, respondió Juliana. Incluso ahora. Se quedaron sentados con eso por un momento. No le debes un cierre, dijo su terapeuta con suavidad. A veces la gente se disculpa para aliviarse, no para sanar a la persona a la que lastimaron. Esa verdad caló hondo. En casa, Juliana se sirvió una copa de vino y se quedó junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Pensó en la versión de sí misma que habría respondido de inmediato, que habría intentado mantener la paz, que se habría preguntado si esta disculpa significaba que algo finalmente había cambiado. Esa mujer ahora se sentía distante. Escribió una respuesta y la borró. Escribió otra. La borró también. Finalmente, escribió una sola frase. Ya seguía adelante. Por favor, no me vuelvas a contactar. Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de presionar enviar. El silencio que siguió se sintió diferente al anterior. No pesado. No ansioso. Limpio. Pasaron los días. Luego las semanas. La vida continuó expandiéndose poco a poco. Juliana se apuntó a un taller de arte de fin de semana. Aceptó una invitación de último minuto a un viaje por carretera con amigos. Empezó a decir que sí a las cosas sin calcular mentalmente cómo reaccionaría la otra persona. Una noche, mientras limpiaba un cajón del dormitorio, encontró su viejo anillo de bodas guardado en una cajita que había olvidado. Le dio vueltas en la palma de la mano, sorprendida por la poca emoción que le despertó. Ya no era un símbolo de pérdida. Fue una prueba de supervivencia. Cerró la caja y la guardó en el cajón. No la ocultó ni la exhibió. Simplemente la guardó. Un capítulo reconocido, pero ya no vivido. Más tarde esa noche, Juliana estaba en su balcón, con el aire fresco rozándole la piel. Pensó en lo lejos que había llegado desde la mujer que se había sentado a la mesa de la cocina viendo el reloj pasar la medianoche, esperando a un hombre que nunca llegó. Ella ya no esperó. Y ya no se preguntó qué podría pasar después con el miedo. Ella se preguntó con curiosidad. Juliana creía que finalmente había cerrado la puerta a su pasado, pero el próximo encuentro pondría a prueba cuán fuertes eran realmente sus límites. Juliana se lo encontró un sábado por la mañana. Era el último lugar que esperaba, su cafetería favorita, la pequeña, escondida entre una librería y una floristería. Llevaba semanas yendo allí, reclamando como suya la mesa de la esquina junto a la ventana. Formaba parte de una rutina que había construido con esmero, ladrillo a ladrillo. Estaba removiendo leche de avena en su café cuando sintió movimiento a su lado. Juliana. Su nombre, pronunciado con esa voz familiar, le provocó una breve sacudida en el pecho. Levantó la vista lentamente. Tyler se quedó allí de pie, sosteniendo un vaso de papel, con la mirada insegura y la postura rígida. Parecía diferente otra vez, menos enojado que antes, pero también menos seguro de sí mismo. Como un hombre que había perdido el guión en el que había confiado durante años. No sabía que venías aquí, dijo torpemente. Sí, respondió ella, manteniendo su tono neutral. Hubo una pausa, pesada e incómoda. La gente se movía a su alrededor, pidiendo bebidas, riendo suavemente, viviendo vidas ajenas a su historia. Te vi y pensé que quizás podríamos hablar, dijo Tyler. Solo un momento. Juliana lo miró. No al hombre con el que se había casado, ni al villano de sus recuerdos, solo la persona que tenía frente a ella ahora. No, dijo ella suavemente. Parpadeó. Claramente no esperaba eso. Ya te pedí que no me contactaras. Continuó. Esto incluye las llamadas en persona. Apretó la mandíbula. No intento causar problemas. Solo quería que vieras que estoy mejor. He estado yendo a terapia. Estoy trabajando en mí mismo. Ella asintió una vez. Eso está bien. Pero, presionó. Pero eso ya no me concierne. Por un instante, la irritación se reflejó en su rostro. ¿De verdad crees que nunca podríamos ser civilizados? Amables. Juliana casi sonrió. Estás confundiendo paz con acceso, dijo. Yo tengo una. Tú no tienes la otra. El silencio cayó entre ellos nuevamente. Tyler cambió de postura. Sabes, no me di cuenta de lo mucho que hiciste por mí hasta que te fuiste. Ella lo miró a los ojos con calma. Sí. Eso pareció desanimarlo más que la ira. Asintió lentamente,
como si finalmente comprendiera algo demasiado tarde. Bueno, dijo, aclarándose la garganta, creo que te dejaré disfrutar de tu café. Por favor, hazlo, respondió Juliana. Se alejó sin mirar atrás. Juliana exhaló, sorprendida de descubrir que sus manos no temblaban. Su corazón seguía latiendo con firmeza. Sin espirales. Sin dudas. Solo certeza. Terminó su café, recogió sus cosas y salió al brillante sol de la tarde. El encuentro permaneció en su mente, no porque doliera, sino porque demostró algo importante. Ella había cambiado. Esa noche, lo escribió en su diario. No sobre Tyler, sino sobre ella misma. Sobre cómo los límites no eran muros para castigar a los demás, sino puertas que tú decidías cuándo y si abrir. Unas semanas después, ocurrió algo inesperado. A Juliana le ofrecieron un nuevo puesto en el trabajo. Un puesto de liderazgo que requería viajes, creatividad y planificación a largo plazo. El tipo de oportunidad que antes habría dudado, preocupada por si podría incomodar a alguien más. Esta vez no lo dudó. Ella aceptó. Al colgar el teléfono, una silenciosa emoción la invadió. No ansiosa, sino esperanzada. Ella estaba construyendo algo nuevo. Algo honesto. Y por primera vez, el futuro no parecía algo a lo que sobrevivir. Me pareció que era algo en lo que debía entrar. Justo cuando Juliana se sentía plenamente arraigada en su nueva vida, una oportunidad inesperada, y una decisión arriesgada, pondría a prueba todo aquello para lo que creía estar preparada. La oportunidad la asustó más de lo esperado. Juliana estaba sentada en la encimera de su cocina esa noche, con la laptop abierta y la carta de oferta brillando en la pantalla. El puesto representaba todo lo que había anhelado: mayor responsabilidad, influencia real, la oportunidad de dar forma a proyectos en lugar de solo ejecutarlos. Además, incluía viajes frecuentes y visibilidad. El tipo de puesto que la gente notaba. El tipo de papel que Tyler siempre había desalentado en silencio. Casi podía oír su voz en su cabeza. Eso suena a mucho. ¿Estás segura de que estás lista? No es preocupación, sino duda, disfrazada de protección. Juliana cerró la computadora portátil. Entonces se dio cuenta de algo que le oprimió el pecho. El miedo no le parecía nuevo porque el trabajo fuera arriesgado. Le resultaba familiar porque le habían enseñado durante años a ser ingenua. Esa noche, llamó a su madre. Me ofrecieron un ascenso, dijo Juliana. Un ascenso importante. Qué bien, respondió su madre de inmediato. Luego, con más dulzura, añadió, pareces insegura. Sí, admitió Juliana. Cambiaría mucho. Viajar. Muchas horas. No sé si estoy lista. Su madre guardó silencio un momento. ¿Te acuerdas de cuando tenías 8 años y te daba miedo montar en bicicleta sin rueditas? Preguntó. Juliana sonrió levemente. Me obligaste a hacerlo de todos modos. Yo no te obligué, la corrigió su madre. Te recordé que ya sabías cómo. Juliana colgó sintiéndose más estable. A la mañana siguiente, aceptó el puesto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones de incorporación, sesiones de estrategia y preparación para su primer viaje de trabajo. Juliana prosperó en la estructura. Le gustaba la claridad de las expectativas y la confianza que la gente depositaba en ella. Cada pequeño éxito reforzaba algo que casi había olvidado, que era capaz. En su primer viaje, sola en una habitación de hotel con vistas a una ciudad que nunca había visitado, Juliana sintió que un silencioso orgullo la invadía. Nadie la esperaba a su regreso. Nadie cuestionaba sus prioridades. Pidió servicio a la habitación, se quitó los zapatos y rió suavemente de la paz que sentía. Pero el crecimiento, aprendió, no se produjo sin fricción. Durante una cena de equipo, uno de sus colegas le preguntó casualmente, «¿Entonces, estás casada?» Juliana dudó solo un instante. «Estoy divorciada». «Oh», dijo la mujer, nerviosa. «Lo siento». «No pasa nada», respondió Juliana, sorprendida de lo cierto que parecía. «De verdad que sí». Más tarde esa noche, sola de nuevo, pensó en lo lejos que había llegado. No solo por Tyler, sino por la versión de sí misma que creía que su valor estaba ligado a ser elegida, a ser complaciente, a ser fácil de amar. Ella todavía estaba desaprendiendo eso. De vuelta en casa, la vida adquirió un nuevo ritmo. Mañanas llenas de propósito. Tardes llenas de opciones. Reconectó con viejas aficiones y descubrió otras nuevas. Se sintió completa. Entonces, una noche, recibió un correo electrónico que la hizo reflexionar. Fue de Megan. El asunto decía simplemente, «Te debo la verdad».
Juliana miró la pantalla, con el pulso acelerado, no por miedo, sino por curiosidad. Hacía meses que no pensaba en Megan. En realidad, no. Ella no abrió el correo electrónico de inmediato. En lugar de eso, se recostó y se hizo una pregunta en la que había aprendido a confiar. ¿Quiero esta información o ya tengo suficiente paz? La respuesta no fue inmediata. Pero ella sabía una cosa con certeza. Lo que Megan dijera ya no definiría su historia. Ella ya no era la mujer a la que le pasaban las cosas. Ella fue la mujer que decidió qué importaba a continuación. Juliana pensó que había dejado atrás el pasado, pero el mensaje de Megan amenazó con revelar una verdad que podría cambiar la forma en que ella veía todo. Juliana esperó 2 días antes de abrir el correo electrónico. No porque tuviera miedo de lo que pudiera decir, sino porque quería estar segura de leerlo con fortaleza, no con una reacción. Eso por sí solo le parecía un progreso. La tercera noche, se sentó en su sofá con una taza de té y abrió el mensaje. Juliana. No espero perdón. Ni siquiera estoy segura de merecer ser escuchada. Pero quiero que sepas que no supe toda la verdad hasta que todo se vino abajo. Juliana leyó lentamente, su rostro ilegible. Megan escribió sobre mentiras acumuladas sobre mentiras. Sobre cómo Tyler le había dicho que el matrimonio estaba prácticamente terminado mucho antes de que realmente lo estuviera. Como había afirmado que solo eran compañeros de piso de nombre. Como había prometido que los papeles de la separación llegarían, pero aún no. ¿Le creí? Escribió Megan. No porque estuviera orgullosa, sino porque quería. Juliana no sintió rabia al leer esas palabras. Solo un sordo reconocimiento. Ya lo sabía, de alguna forma. Megan continuó. Explicó la cuenta conjunta. Dijo que Tyler la había presentado como temporal, una forma de planificar un futuro que, según él, era inevitable. Aseguró que no sabía que el dinero provenía directamente de los fondos conyugales hasta que los documentos de Bethany lo sacaron todo a la luz. Terminé la relación cuando me di cuenta de lo profunda que era la manipulación. Continuaba el correo. Ahora estoy en terapia. No voy a disculparme. Simplemente no podía seguir con esto sin decir nada. Juliana se reclinó contra el sofá. Ahí estaba. La verdad que Megan se sintió obligada a ofrecer. No cambió nada. Juliana escribió una respuesta, luego hizo una pausa. La borró. Volvió a pensarlo. Finalmente, escribió. Te agradezco que me lo hayas contado. Ya lo superé y no necesito que me contactes más. Te deseo claridad. Ella lo envió sin dudarlo. El alivio que siguió la sorprendió, no porque el intercambio hubiera sido intenso, sino porque no lo era. El pasado ya no la aferraba. No tiraba. No exigía. Esa constatación la acompañó durante los días siguientes. En el trabajo, prosperaba. Su confianza ya no era performativa, sino arraigada. La gente buscaba su opinión. Valoraban su perspectiva. Se dio cuenta de lo diferente que se sentía ser respetada sin tener que ganárselo con autodesprecio. Una noche, después de un largo día, se paró frente al espejo del baño y se miró atentamente. No críticamente. Honestamente. Parecía mayor que hacía 3 años, pero también más lúcida. Como alguien que había pasado por algo y regresado más lúcido, no más pequeño. Pensó en cuánto tiempo había creído que la fuerza se parecía a la resistencia. Cómo había llevado la paciencia como una insignia de honor, incluso cuando le costaba la paz. Ahora ella entendió algo diferente. La fuerza parecía alejarse sin dramatismo. Como elegir el silencio en lugar de las explicaciones. Como no necesitar que todos entendieran tu decisión para mantenerla. Juliana abrió su diario esa noche y escribió una sola frase en una página vacía. Ya no confundo el amor con el sacrificio. Cerró el cuaderno sintiéndose tranquila. Por primera vez, la historia se sintió completa, no porque todos los cabos sueltos estuvieran atados, sino porque ya no necesitaba respuestas para seguir adelante. Aún así, la vida tenía una forma de poner a prueba nuevas verdades. Y Juliana estaba a punto de enfrentarse a un momento que le preguntaría, en voz baja y con firmeza, en quién se convertiría a continuación. Juliana creía que finalmente había hecho las paces con el pasado, hasta que una nueva conexión la obligó a enfrentarse a aquello para lo que realmente estaba preparada. La invitación vino de alguien que ella no esperaba. Juliana estaba a mitad de un martes ajetreado cuando sonó la notificación de su calendario. Cena, viernes, 19:00. Frunció el ceño mientras buscaba detalles. La invitación era de Daniel, un colega con el que había trabajado estrechamente durante los últimos meses. Era considerado, perspicaz e infaliblemente respetuoso.
Habían compartido largas reuniones, sesiones nocturnas de lluvia de ideas y conversaciones informales, pero nada que se pasara de la raya. Hasta ahora. Ella se recostó en su silla, reflexionando. No fue el miedo lo que la hizo dudar. Fue la conciencia. Por primera vez, no se apresuraba a conectar para llenar un silencio. Estaba decidiendo si realmente quería una. Esa noche lo planteó en terapia. ¿Qué sientes cuando piensas en ir?, le preguntó su terapeuta. Juliana se introspeccionó. Curiosa, dijo lentamente, pero cautelosa. No quiero volver a perderme. No es un mal instinto, respondió su terapeuta. La pregunta es si te estás protegiendo o evitando el crecimiento. La diferencia importaba. El viernes por la noche, Juliana eligió un vestido sencillo y llegó temprano al restaurante. Daniel ya estaba allí, de pie, mientras ella se acercaba con una sonrisa relajada. Sin grandes gestos. Sin presiones. La cena transcurrió con naturalidad. Hablaron de trabajo, viajes, libros. Él escuchó de verdad, sin interrumpir ni desviar la conversación hacia sí mismo. Cuando Juliana mencionó su divorcio, él no se inmutó ni se inmiscuyó. Gracias por decírmelo, dijo simplemente. Aprecio la honestidad. Algo en su pecho se aflojó. Aún así, se mantuvo presente. Alerta. Se dio cuenta de que no sentía la necesidad de impresionarlo ni de explicarse demasiado. No se estaba encogiendo ni actuando. Después de cenar, salieron a caminar mientras la ciudad zumbaba a su alrededor. No quiero dar suposiciones, dijo Daniel, deteniéndose cerca de la esquina. Pero me gustaría volver a verte. Si te parece bien. A Juliana le gustó la forma en que dejó espacio en la oración. Sí, dijo ella después de un momento. Siempre y cuando vayamos despacio. Él sonrió. A mí me va bien ir despacio. Mientras conducía de regreso a casa, Juliana reflexionó sobre la noche, no con mariposas en el estómago, sino con claridad. No había revelado nada. No había ignorado ninguna señal de alerta interior. Se había mantenido firme en sí misma. Eso me pareció nuevo. Durante las semanas siguientes, se vieron de vez en cuando. Café, paseos, conversaciones que se desarrollaban sin prisa. Juliana notó lo diferente que se sentía. No había prisa por definir las cosas. Ninguna presión por ser otra cosa que ella. Aún así, las dudas surgieron a altas horas de la noche. Se preguntó si estaba lista. Si confiaba lo suficiente en sí misma como para reconocer las señales de alerta. Si podría volver a caer en viejos hábitos sin darse cuenta. Una noche, estaba en su cocina mirando la ventana. Los reflejos se superponían en el cristal. Su pasado y su presente se confundían. Ella susurró en voz alta, «Confío en mí». Las palabras parecían tentativas, pero ciertas. Juliana comprendió ahora que sanar no consistía en borrar el miedo. Se trataba de no dejar que el miedo decidiera por ella. Ella no estaba persiguiendo el amor. Ella lo estaba permitiendo, con cuidado y conscientemente. Y por primera vez, eso se sintió como fuerza en lugar de riesgo. Juliana creía que había aprendido a abrir su corazón de forma segura, pero un momento inesperado la obligaría a enfrentarse a si realmente estaba preparada para dejar que alguien la viera por completo. El momento llegó silenciosamente. Sin discusión. Sin confesión dramática. Solo una noche normal que cambió algo en su interior. Juliana y Daniel estaban sentados en su sofá, sin zapatos, con una película a medio terminar de fondo. Llevaban unos meses viéndose, poco a poco, con intención. Había límites, conversaciones, contactos. Nada parecía apresurado. Nada parecía oculto. Eso fue lo que la inquietó. Daniel le tomó la mano distraídamente, rozando sus nudillos con el pulgar mientras reía de algo en la pantalla. El roce era suave, familiar, pero en lugar de calor, Juliana sintió una repentina opresión en el pecho. No le tengas miedo. Miedo a sí misma. Ella retiró la mano ligeramente, lo suficiente para que él lo notara. Hola, dijo en voz baja, volviéndose hacia ella. ¿Estás bien? Juliana dudó. Viejos instintos se despertaron, la urgencia de desestimar, de sonreír, de decir que estaba bien y tragarse cualquier incomodidad que hubiera surgido. Ese solo reflejo le indicó que este momento importaba. Necesito decirte algo, dijo. Daniel apagó el televisor inmediatamente y le dedicó toda su atención. Juliana respiró hondo. A veces, cuando siento que todo es seguro, me da miedo. No por lo que está pasando, sino por lo que pasó antes. Él asintió, sin interrumpir.
Tengo miedo de desaparecer de nuevo, continuó. De adaptarme poco a poco hasta no reconocer quién soy. El silencio que siguió no fue tenso. Fue espacioso. Gracias por decírmelo, dijo Daniel. ¿Qué necesitas cuando surge esa sensación? La pregunta la sorprendió. No. ¿Cómo lo arreglo? No. ¿Estás seguro de estar listo? Solo, ¿qué necesitas? Necesito honestidad, dijo después de un momento. Y paciencia. Y permiso para decir cuando algo me parece extraño sin que se convierta en un problema. Daniel lo consideró y asintió. Es razonable. Y puedo hacerlo. Entonces algo se aflojó en su pecho, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque lo afrontó en lugar de descartarlo. Más tarde esa noche, después de que él se fuera, Juliana se sentó sola en el tranquilo apartamento. Repasó la conversación en su mente, no con ansiedad, sino con curiosidad. Este era un territorio nuevo. No amor como resistencia. No amor como sacrificio. Sino amor como presencia. Aún así, sabía que no debía idealizar el crecimiento. Sanar no significaba que nunca más volvería a sentir un detonante. Significaba que lo reconocía cuando ocurría y tomaba decisiones diferentes. Una semana después, asistió a un evento laboral fuera de la ciudad. Durante una cena de networking, un alto ejecutivo la tomó aparte y elogió su liderazgo. Mencionó oportunidades a largo plazo y proyectos globales. Mientras conducía de regreso al hotel, Juliana sintió que esa vieja y familiar voz la despertaba. No te excedas. No pidas demasiado. Asegúrate de que siga siendo fácil de amar. Ella detuvo el coche y se sentó allí, con las manos apoyadas en el volante. No, dijo en voz alta. Ya no hago eso. Ella le envió un mensaje a Daniel, no para tranquilizarlo, sino para conectarse. Tuve un buen día. Estoy orgulloso de mí mismo. Su respuesta llegó rápidamente. Debería hacerlo. De regreso a casa, días después, Juliana estaba en su sala de estar, con la luz del sol derramándose sobre el suelo, y sintió algo cercano a la paz, no frágil, no tentativo. Ganado. Ahora comprendía que estar preparada no era la ausencia de miedo. Era la capacidad de estar presente cuando el miedo aparecía. Ella ya no era la mujer que solía ser. Ella era alguien nueva. Y finalmente estaba lista para lo que venía después. Juliana pensó que había alcanzado su versión más fuerte, pero la elección final que enfrentó definiría en quién se convertiría. La elección no llegó en una encrucijada. No hubo un ultimátum dramático, ningún momento que la obligara a elegir un futuro sobre otro. En cambio, todo se desarrolló lentamente, durante semanas llenas de decisiones cotidianas, cada una reforzando silenciosamente en quien se había convertido Juliana. Lo notaba por las mañanas, cuando planificaba su día sin tener en cuenta el estado de ánimo de los demás. En las reuniones, cuando hablaba con seguridad en lugar de moderar sus opiniones. En las relaciones, cuando decía que no sin disculparse y que sí sin miedo. Una noche, después de un largo día, Juliana estaba sentada a la mesa del comedor con su diario abierto. Últimamente escribía menos, no porque no tuviera nada que procesar, sino porque la vida ya no parecía algo que tuviera que desenredar para sobrevivir. Ella volvió a pasar páginas más antiguas. Había entradas llenas de dudas. Páginas donde cuestionaba su propia memoria, sus propias reacciones, su propio valor. Apenas reconocía a la mujer que las había escrito, no porque se sintiera superior a ella, sino porque ahora la comprendía. Esa mujer había estado haciendo lo mejor que podía con la información que tenía. Juliana cerró el diario suavemente. Más tarde esa noche, Daniel vino a cenar. Cocinaron juntos, moviéndose con soltura por la cocina, con la música suave de fondo. No hubo actuación, ni ansiedad por cómo transcurriría la noche. Solo consuelo. Presencia. Después de comer, Daniel se apoyó en el mostrador y la observó pensativo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Por supuesto. ¿Cómo ve usted un buen futuro? La pregunta quedó en el aire. Juliana no respondió de inmediato. Lo pensó detenidamente, no por miedo, sino por respeto a sí misma, a la verdad. Parece una vida donde no me abandono, dijo finalmente. Donde no me acobardo ante la elección. Donde el amor enriquece mi mundo en lugar de reemplazarlo. Daniel sonrió, sin posesividad ni expectativa. Ese es un futuro del que me gustaría formar parte, dijo. Si tú también lo deseas. Ella apreció que él le dejara la elección a ella. Después de que él se fuera, Juliana salió al balcón y contempló las luces de la ciudad. El aire era fresco y reconfortante. Pensó en todo lo que había soportado, traición, pérdida, desorientación,
y en cómo nada de eso la había destrozado como una vez temió. Eso le había aclarado. Había aprendido que el amor no se demostraba con paciencia ante el dolor, que la lealtad no significaba silencio, que la confianza no empezaba con otra persona, sino con ella misma. Juliana sonrió suavemente. Por primera vez en su vida, no buscaba la certeza. Elegía la alineación. Regresó adentro, cerró la puerta y apagó las luces, sintiéndose en casa en su propio espacio, su propia piel, su propio futuro. El mañana traería sus propios desafíos, sus propias decisiones, sus propios riesgos. Pero ella los aceptaría tal como eran, de manera plena, honesta y sin disculpas. Y esa fue la victoria que una vez creyó que era imposible.